Y leemos así en Juan 17, versículos 1 al 8. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Palabra del Señor. Nuestro enfoque, como ya dije, va a ser los versículos 6 al 8 y lo estoy conectando con los versículos, con el versículo 4 cuando dice nuestro Señor: yo te he glorificado en la tierra. Dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y si recuerdan, en la semana pasada estábamos hablando del anhelo por la gloria de Dios y cómo Jesucristo en unas horas antes de ser entregado ya había dado por hecho que Él había culminado su obra en la tierra y que su vida de obediencia era aplicada a aquellos que iban a creer. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y el versículo número 6, he manifestado tu nombre a los hombres. En los versículos 4 y 5 el Señor está hablando directamente al Padre en relación de Él con el Padre, lo que ha hecho, que ha venido a cumplir la misión. Y en el versículo 6, entonces introduce a aquellos que están con Él. Los introduce diciendo: he hecho algo muy importante a ellos. Les he manifestado tu nombre a los hombres. La idea principal de este sermón es ver el resultado de la obra acabada por Cristo, en que sus discípulos son presentados ante el Padre, no solo como escogidos por Él, sino como los que han guardado su palabra. La declaración que revela este fundamento, la declaración que está haciendo Jesucristo en estas palabras: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste y tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esa declaración es fundamental para la salvación de su iglesia. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en este día, en tres maneras. Número 1, el acercamiento. El acercamiento. Dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y añado el versículo 7, ahora han conocido que todas estas cosas que me has dado, proceden de ti. Y parte del versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado.
Jesús le has dado vida eterna a sus discípulos para que conozcan al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Conectándolo ahora con el versículo 2, con el versículo 3, que para eso es la vida eterna. Jesús es el exegeta, Jesús es el que comunica, el que explica quién es Dios. Él es el que tiene los derechos, la autorización de dar a conocer al Padre. No existe otra forma, no existe otro camino, no existe otra verdad, no existe otra vida. Este camino, esta verdad, esta vida es exclusiva y Jesucristo tiene todos los derechos reservados. Solo Él ha manifestado, solo Él ha revelado, solo Él ha dado a conocer el nombre de Dios a los hombres. Dios se había revelado de varias maneras por medio de los profetas en el pasado, como dice el libro de Hebreos, pero ahora se acercó Él en forma visible, el que se hizo visible para hacer la revelación de Dios, para dar a conocer a los hombres el resplandor de la propia gloria de Dios. Jesús, el que comunica a Dios, es el verbo que da a conocer a Dios en persona. Él se acercó. No existe nada ni nadie con quien podemos comparar. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es el enviado Hijo de Dios, quien ha recibido a los que el Padre le ha dado aquí en la tierra con el propósito, volviendo otra vez los primeros versículos, de darles vida eterna para que conozcan quién es su Padre. Les revela a su Padre para que conozcan quién es el único Dios verdadero y para que conozcan a quien el único Dios verdadero ha enviado. Esto es lo que significa vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesucristo. Jesús está orando al Padre y está afirmando que esto mismo ha hecho con sus discípulos, los que le fueron entregados. Ellos han conocido que todas las cosas que le ha dado a Cristo proceden del Padre. Note que este conocimiento de ver a Cristo como profeta, de ver a Cristo como rey, de ver a Cristo como sacerdote, proceden del Padre. El Padre es el que autentifica por medio de las obras espectaculares, las señales y milagros de parte de los cielos, de parte del Espíritu de Dios, obrando en la vida, en la persona de Cristo Jesús, para autentificarlo como el unigénito, como el bendecido, como el ungido de Dios, para que como profeta hable la palabra de Dios, para que como rey ejerce dominio sobre todas las cosas, sobre las tormentas y sobre todas las cosas, tener soberanía sobre todas las cosas. Y como soberano sacerdote, que es el ungido de Dios, para poder llevar a cabo la mediación, para poder llevar a cabo el proceso de sacrificio y presentarlo no solamente como sacrificio vivo él mismo, sino como el sacerdote que hace esa intercesión a favor de los hombres, a favor de su iglesia.
Todo esto procede de Dios. Los discípulos han podido ver que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos han sido los recipientes de las palabras que proceden del mismo Dios que Jesús les ha dado a conocer. Dice el versículo 18, porque las palabras que me diste les he dado. Él se ha acercado. Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha acercado porque ellos no podían acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice bien claro, no hay ninguno bueno. No hay uno, no hay un bendito, no hay un justo, ni siquiera uno que pueda llegar a Dios. Ahí es donde todos somos encerrados en la misma categoría, en la misma condición de que somos pecadores, totalmente depravados, sin ninguna posibilidad de llegar a Dios. Por eso, qué bendición que hemos sido encerrados en eso, para que por medio de esa situación, de esa condición, cada uno de los pecadores que han puesto su fe en Cristo, se han arrepentido de sus pecados, han puesto su fe en Cristo, tengan vida eterna. Él se ha acercado porque nosotros no podíamos acercarnos. Se hizo como uno de nosotros. Vivió como uno de nosotros. Gente, personas como tú y yo le vimos, le oímos. Y dice Juan en su primera carta, hasta le palparon, le sintieron sus manos, le sintieron hasta su cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios se había revelado por medio de su Hijo, su unigénito. Él se acercó, es Emmanuel, Dios con nosotros. Él se acercó para dar a conocer el nombre. Esto habla de conocer a Dios, de conocer su carácter, de conocer sus atributos, de conocer su soberanía, de conocer su misericordia. Dios se ha acercado para que nosotros seamos reconciliados con Él, siendo pecadores, siendo enemigos de Dios. Dios tomó ese paso para llegar donde nosotros. Toda esta gloria, todo este nombre no fue dado a conocer a todo el mundo en una forma general, sino a aquellos que el Padre le había dado al Hijo. El Señor Jesucristo lo está orando de esa manera. Tuyos eran y me los diste. Esto habla claramente de la elección de Dios. Los recipientes de la gran manifestación, los recipientes de la gran revelación son aquellos que eran de Dios el Padre y se los dio al Hijo. Los que son del mundo, escogidos por el Padre, dados al Hijo. No son todos, pero sí hay un pueblo escogido por Dios el Padre para su Hijo Jesús. ¿Se acuerdan de la historia de Isaac y Rebeca? Abraham, el papá, el padre de Isaac, envió a su siervo, al más fiel de sus siervos, lo envió a la tierra de su parentela. ¿Para qué? Para que le buscara una esposa a su hijo Isaac. Este
Abraham no quería que Isaac se casara con una de las mujeres de Canaán. Y entonces lo envió hasta de donde procede el papá de Isaac. Y al llegar a la ciudad, el siervo oró a Dios. Esto es muy importante, hermanos. Se encuentra en el libro de Génesis. Él oró a Dios pidiendo una señal en un pozo para que la mujer correcta para el hijo de su Señor apareciera y fuera confirmada. Y fuera aquella que no solo le dio agua a él, sino que le dio agua voluntariamente a todos sus camellos. Al parecer es una historia medio interesante, pero ¿qué tanta relación tiene esa historia con la forma de Dios obrar? Tanto la elección del padre de Isaac fue importante en decidir no escoger a una de las mujeres de Canaán, como la providencia de Dios de hacer cumplir exactamente las características de una joven que el siervo de Abraham había orado. Abraham decidió, aquí no vas a encontrar mujer. Pero cuando llegó el siervo a la casa de su parentela, allá Dios obró por medio de la oración del siervo para poder identificar quién era la mujer escogida para Isaac. Dios preparó de antemano por medio de la elección una amada iglesia para su hijo. Lo voy a repetir otra vez porque los niños están tomando notas. Dios preparó de antemano por medio de la elección una amada iglesia para su hijo. Envió a los profetas, sus siervos, incluyendo al propio Juan el Bautista, para preparar camino para que en el tiempo perfecto su amada escogida por el Padre fuera entregada a su Hijo. Tuyos eran y me los diste. Dice la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en el capítulo 3, párrafo 3, hablando acerca del decreto de Dios para la manifestación de su gloria. Algunos hombres y ángeles son predestinados, preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, también para la alabanza de la gloria de su justicia. Uno de los grandes beneficios de la predicación expositiva, gloria a Dios por eso aquí, es de ser fiel al texto. No podemos alterar el texto, no podemos hacer que el texto diga una cosa que no lo está diciendo. ¿Qué fue lo que el apóstol Juan quiso comunicar a su audiencia original acerca de que Jesús dijera en su oración sacerdotal, tuyos eran y me los diste? La predicación expositiva nos obliga a exponer el texto tal y como es y relacionarlo con el contexto para ver si fluye, para ver si hace sentido, para ver si se conecta
Y después de ahí lo conectamos con el resto de la palabra. La palabra no se interpone a la palabra. La palabra más bien interpreta la palabra. Entonces no podemos tomar un texto como este y decir, aquí está una doctrina, sin haber analizado el resto de la palabra, pero podemos ver la continuación, cómo es parte de toda una enseñanza concreta. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Unos versículos después, 6:44, ninguno, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 10:26-28. Jesucristo hablándole a los fariseos. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, hace esta aclaración, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Unos versículos después del texto donde estamos, es más, un versículo después, versículo 9 del capítulo 17, yo ruego por ellos, dice el Señor, y lo vamos a ver con más claridad el próximo domingo con la voluntad del Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Bueno, entonces, ¿esto es un asunto de Juan? No, esto es un asunto de toda la palabra de Dios. Dios escogió para sí un pueblo, lo acabo de mencionar, por medio de Abraham, un solo hombre, un solo hijo, Isaac, para que de Isaac naciera toda una nación. Nacieron dos gemelos, a uno amó, al otro aborreció. Dios escogió para sí un pueblo. Efesios 1:3-4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió, hablando del Padre, hablando del Dios de nuestro Señor Jesucristo, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. El tema de la elección no es ajeno, no es confuso, no está desconectada de la Biblia, no. Dios tiene un remanente fiel, siempre lo ha tenido, pues Él mismo lo escogió para su Hijo. La elección es una doctrina hermosa porque nos apunta a la gloria de Dios. Nadie se puede jactar de su salvación, pues es por medio de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, para levantar la hermosura y el poder y la elevación de su majestuosidad que Dios ha elegido para sí mismo. Nadie se puede jactar en su salvación, ya que todo lo hizo Dios por su nombre. Lo dice Ezequiel 36, bien claro, no lo hago por vosotros. Ustedes lo que hicieron fue profanar mi nombre entre las naciones. Dice, yo lo hago por mi nombre.
y yo voy a hacer algo muy grande y cuando lo haga voy a causar en sus vidas que caminen para luz en las naciones. También es hermosa esta doctrina porque nos revela algo muy íntimo entre el Padre y el Hijo. ¿Hemos pensado en eso alguna vez? El Padre elige y el Hijo recibe a todo lo que el Padre le ha dado. Han sido ordenados para vida eterna. El Hijo los recibe y a ninguno los deja, ni siquiera pueden ser arrebatados de su mano. No solo se ha acercado el Hijo de Dios lo suficiente para mostrarnos el Padre, sino que nos ha revelado de su íntima relación entre el Padre y el Hijo, que los que fueron recipientes de la revelación fueron elegidos de Dios para Cristo. Y es cierto que toda la salvación está fundamentada en la elección de Dios, la revelación a los suyos. También es cierto que estos suyos son preservados para vida eterna. Y eso lo vemos en el punto número 3, la preservación. En el final del versículo 6, y han guardado tu palabra. Notemos dónde nos encontramos en esta oración de nuestro Señor Jesucristo. Es la noche que nuestro Señor Jesucristo va a ser entregado. Notemos que Él está elevando esta oración delante de sus discípulos y todavía sus discípulos están como confusos. Todavía ellos van a negar, uno de ellos va a negar al Señor Jesucristo 3 veces. Los demás van a salir disparados, dispersos. Y el Señor Jesucristo los presenta delante del Padre como aquellos que han guardado tu palabra. El resultado de la obra acabada es que ellos, los que están a punto de ser dispersos, y uno de ellos que los negaría 3 veces, son presentados al Padre no solo como escogidos, sino como los que han guardado la palabra de Dios. Han guardado tu palabra. Versículo 8. Ellos la recibieron y han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. 3 cosas. Ellos recibieron, ellos conocieron y ellos creyeron. Estas 3 definen lo que significa guardar la palabra. El que guarda la palabra la recibe, la conoce y la cree. Recibe la palabra, no se tapa los oídos, sino que se inclina para escucharla. El que recibe la palabra está atento a la palabra de Dios. Anhela. ¿Dónde está la palabra? Anhela estar ahí. Mucha es la indiferencia que hay con la palabra de Dios. A la mayoría de las personas usted le puede hablar de las cosas más absurdas sin ningún interés. Y si se los hablas de una manera bonita, los escucha, los atiende. Si le pone gracia a lo que está diciendo, están contigo, no se duermen. Pero le hablas la palabra de Dios y ahí quedan completamente indiferentes.
Como, ¿para qué me vienes a hablar de esto a mí? Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Por qué esto es para mí? Déjeme decirle, hermanos, que cuando usted lleva la palabra a una persona, simplemente le está recordando su final. Simplemente le está llevando a ver cuál es su condición en la que se encuentran en estos momentos. Y no lo hacemos para condenarlos, ellos ya están condenados. Lo hacemos para la gloria de Cristo, nuestro Rey. Nosotros somos olor grato delante de Dios si hemos sido redimidos por la sangre del Cordero para vivir vidas de acuerdo a su voluntad y dar a conocer su mensaje. Para algunos nos van a abrazar por eso, van a desear la palabra, pero para la mayoría es olor a muerte. No va a haber ese interés, no va a haber ese querer, no va a haber esa inclinación de escuchar la palabra. Pero estos discípulos, ya para este momento salió Judas. Judas no se encuentra en el conteo de los discípulos. Estos discípulos, el Señor los presenta como que ya guardaron la palabra. Como que ya terminaron. Como que su vida ya se acabó y terminaron exitosamente. Guardaron la palabra. Segundo, dice que conoce que Jesús es el Cristo y que éste ha salido de Dios el Padre. Ellos han recibido la palabra y ellos conocen que la persona que ha estado con ellos por 3 años y medio viene del Padre. Y esto es muy importante en una era de confusión, en una era de sectarismo. El Hijo de Dios es una de las 3 personas de la esencia llamada Dios. El Hijo de Dios es diferente en persona, es distinto en persona con el Padre, y este es enviado de parte del Padre. En nuestros días hay mucha confusión en estos aspectos, pero gloria sea al Señor por su palabra que nos vuelve a alinear, que nos lleva a conocer cuál es el verdadero camino. Su palabra que por años y años, hermanos como tú y como yo, se han preocupado en levantar confesiones, credos importantes para que la iglesia de Jesucristo no ande por todo viento de doctrina, sino que se mantenga en una línea que por 2000 años pueda ver que verdaderamente el Hijo de Dios, que es igual a Dios, es distinto en persona al Padre, porque fue enviado por Dios a nosotros. Y estando en esa condición de haber sido enviado, Él pasa a ser hombre. Siendo Dios, se hace hombre. Y entonces, si en tratar de entender la Trinidad es algo difícil, y lo debe de ser, nunca debemos llegar a una conclusión que digamos es así simplemente. 3 personas en un Dios. También es difícil entender a la persona de Cristo en cuerpo y alma de ser humano. Las 2 doctrinas son muy importantes y por toda la trayectoria del cristianismo de 2000 años
se han levantado muchos ataques para desintegrar estas doctrinas que son fundamentales para nuestra vida. La filiación del Hijo de Dios. ¿De dónde procede el Hijo de Dios? Ha salido del Padre, enviado por el Padre, respaldado por el Padre por medio del Espíritu Santo. Y la tercera dice, y creen que el Hijo fue enviado por el Padre en rescate de pecadores. Así que ellos reciben la palabra, ellos conocen que Jesús viene del Padre y ellos creen la misión, la obra que vino a cumplir el Hijo enviado por el Padre. Ellos creen en esa obra. Así que ellos creen que el Hijo fue enviado por el Padre en rescate de pecadores. La filiación de Jesús revela su naturaleza divina y su relación única con Dios el Padre. Esto es precisamente lo que Juan tiene como propósito en este libro, que creáis que Jesús es el Cristo. Yo creo que la mayoría de las personas se estacionan ahí y le ponen parking a la transmisión. Hermanos, Juan lo dice bien claro, que creáis que Jesús es el Cristo. Y podemos poner un y ahí, una coma, pero esto es importante creerlo como creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Lo está describiendo aquí en estos versículos. Ellos guardaron tu palabra. ¿Cómo la guardaron? La recibieron, conocieron que tú me enviaste y conocieron la obra de salvación. ¿Cómo describes a un cristiano? Un cristiano es una persona que ha guardado la palabra de Dios. La ha recibido, ha conocido que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces ha creído en la obra de salvación, en la obra que logró Cristo en la cruz. Juan 20:31 revela el propósito por cual escribió Juan todo este libro, el Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se dan cuenta que todo lo que ha estado explicando Juan está en relación completamente paralelo y en armonía con esta declaración? Entretejida. Y eso mismo es lo que ves en el resto de la palabra de Dios. La relación del Hijo con el Padre está íntimamente ligada a la obra de salvación. Es a través de Jesús que los creyentes son adoptados como hijos para Dios por medio de la eterna relación que tiene el Hijo con el Padre. Nosotros pasamos de ser hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de las tinieblas, para ser hijos de Dios en la adopción única del rescate a través del Redentor Jesucristo en la cruz. Es en esta poderosa relación que se describe simplemente a estos hombres de poca fe que en unas horas van a abandonar a Cristo y uno de ellos lo iba a negar 3 veces,
los describe como los que han guardado la palabra del Padre. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos se perderá. Nadie se los puede escapar de las manos del Redentor. Nadie se las puede arrebatar. Aún en la peor de las noches, como la que vivió Pedro, en la noche que fue nuestro Señor Jesucristo entregado, que negó a Jesús 3 veces, fue sostenido a causa del Señor mismo, que había rogado al Padre por él, para que su fe no falte. Y Pedro, una vez vuelto, una vez restaurado, confirmara a sus hermanos. La salvación es del Señor, quien es soberano y poderoso para salvarnos aún de nuestra vana manera de vivir. La gloria es para Dios en la salvación, porque somos preservados, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Primera de Pedro 1:5. En conclusión, el poderoso acercamiento de Dios por medio de su Hijo nos revela nuestra condición y nos revela nuestra necesidad de arrepentimiento, para que en su gracia y amor, pecadores, enemigos, aborrecedores de Dios, podamos ver la hermosura del unigénito Hijo del Padre. La hermosura lleno de gracia y lleno de verdad, y podamos correr hacia Él diciendo: dame a Cristo, yo quiero a Cristo, dame a Cristo. En esta condición que todas las cosas cambian, hermanos, pues somos preservados por Dios para guardar su palabra, para recibir, conocer y crecer en la fe, oyendo la misma palabra que nos trajo a la vida nueva, a la vida eterna, y crecer para Él con el propósito de vivir vidas preservadas, guardadas para sus propósitos de Él, guardando su palabra, vidas dignas del llamado de la gracia inmerecida que hemos recibido. Cuánto amor nos ha dado Dios, nos ha derramado Dios, dice Juan, para llamarnos a nosotros sus hijos. Esta declaración que hace Jesucristo en esta su oración sacerdotal al Padre es fundamental, y es una doctrina para que cada uno de nosotros podamos vivir sanamente para la gloria de Dios. Que sea ese nuestro propósito, vivir glorificando a Dios y deleitándonos en Él para siempre. Oremos. Te adoramos, Dios, y te exaltamos.